Sean bienvenidos a un nuevo estudio de Aclarando la Confusión Carismática Pentecostal acerca del bautismo por el Espíritu Santo. En esta oportunidad vamos a ver la lección número 7 y la pregunta que queremos responder es: ¿ha sido usted alguna vez bautizado por el Espíritu Santo? Bueno, vamos entonces a ver qué es lo que realmente la Biblia explica acerca de este tema. Recordemos que el énfasis de estos estudios es revisar realmente lo que la Biblia enseña alrededor de estos temas y no añadir el tema sobre lo que la Biblia dice. Por eso es que es tan crucial que entendamos que cuando vamos a aclarar esta confusión carismática neopentecostal, necesitamos revisar cada cosa que los pentecostales o carismáticos piensan en cuanto a estos temas. Y en este tema queremos aclarar algunas cosas que son muy importantes. Por eso es que es tan importante hacernos algunas preguntas. El movimiento carismático en cierta medida dice que sobre todo algunas preguntas que necesitamos hacer. ¿El bautismo por el Espíritu Santo es algo que usted debería recibir? ¿Puede una persona común y corriente ministrar a otra persona el bautismo por el Espíritu Santo? ¿Tiene que ser instruida, ordenada o conminada a hablar en lengua a una persona que recibe el bautismo por el Espíritu Santo? ¿Es el hablar en lengua la evidencia del bautismo por el Espíritu Santo? ¿Provee poder el creyente para vivir una vida cristiana victoriosa el bautismo por el Espíritu Santo? Bueno, estas preguntas no son insignificantes en vista de lo que observamos diariamente en la televisión, en los medios de comunicación. Y sobre todo aquellos que tienen que ver con teleevangelistas. Y este es nuestro propósito. No es hacerle de menos ni reírnos de ellos, sino comparar sus enseñanzas con la Escritura. Si a alguno de ustedes le encanta ver a Benny Hinn, y está bien, yo no me pongo a eso. Nuestro propósito no es que se sienta mal usted, sino comparar lo que la Biblia dice con lo que ellos dicen o piensan. Ustedes harán las conclusiones finales, valga la redundancia, al final. Si nos fijamos bien, veremos que lo común en ello no es la doctrina bíblica, sino una experiencia religiosa y mística. Una experiencia que ellos llaman el bautismo del Espíritu. ¿El bautismo por el Espíritu o el bautismo con el Espíritu? Una experiencia que es comprobada por el hablar en lenguas, según ellos. Una experiencia eufórica que les sirve para motorizar su vida cristiana con poder y victoria sobre la carne, el mundo y Satanás. Una experiencia que uno debería buscar a toda costa, según ellos. Es enfático en estos asuntos que mencioné anteriormente. Si no es así, entonces esto es una prueba de que usted es carnal y que no está lleno del Espíritu Santo. Pero ellos, en cuanto a esta experiencia, les ocurre con frecuencia a los que la buscan y es evidencia de ser salvos, según el pensamiento de ellos. La experiencia de hablar en lenguas es tan crucial en este movimiento que si fuera posible removerlo de su práctica, el movimiento dejaría de existir. Y para ellos, el hablar en lenguas es el eje del movimiento. Muchas veces es el motor que lo energiza y es el núcleo de su membrana. Entonces la pregunta sería, ¿qué es lo que une a este movimiento neopentecostal o carismático? ¿Es el evangelio de la gracia de Dios el que lo mueve? Por supuesto que no. Para ello, la experiencia es más significativa que la palabra de Dios. Pero siendo para nosotros la Biblia la palabra final, la autoridad final, el tribunal de la última apelación, nuestro deseo es que la revelación escrita y no la experiencia humana sea la base de nuestro estudio hoy. Creemos que fundamentalmente la experiencia debe analizarse a la luz de la Escritura y no la Escritura a la luz de la experiencia. ¿Escuchó lo que acabo de decir? La experiencia debe de ser analizada a la luz de la Escritura y no la Escritura a la luz de la experiencia.
Para que la experiencia sea aceptable debe conformarse a lo que Dios ha dicho en su palabra. En lugar de obtener de la experiencia la doctrina, de esta debe proceder la experiencia. No hay límite para el desenfreno doctrinal cuando se hace a un lado la palabra escrita con el fin de magnificar ciertas experiencias. Déjenme darle un ejemplo. En los Estados Unidos, José Smith se guió por una supuesta experiencia religiosa y produjo el mormonismo. Hay quienes se han vuelto especialistas en torcer textos bíblicos para adaptarlos a sus experiencias místicas. Pero, estimados hermanos, no importa cuán sensacional parezca la experiencia que el hermano X haya tenido. Si no se ajusta a la palabra escrita, debemos rechazarla. La Biblia es muchísimo más confiable que la experiencia humana. Su mensaje no cambia jamás. Nuestra experiencia, en cambio, son frágiles y no pueden guiarnos con seguridad en el medio del océano turbulento que nos rodea. Lo que Dios dice y no lo que nosotros decimos debe ser siempre el fundamento de nuestra fe y la norma suprema de nuestra conducta. Entonces abramos la Escritura y veamos en la Biblia, vamos a estudiar en Mateo capítulo 3, vamos a examinar lo que enseña la Biblia acerca del bautismo por el Espíritu Santo. Y en el capítulo 3 de Mateo, para empezar a estudiar acerca de este tema, necesitamos ver su proceso o su uso preciso, mejor dicho. Su uso preciso es importante porque hay 7 pasajes en la Biblia que se refieren al bautismo del Espíritu Santo. Y en segundo lugar, necesitamos ver en el uso preciso, es que en cada ejemplo la misma palabra griega se usa para comunicar esta verdad. Entonces, la pregunta es, ¿qué es lo que significa esto? Bueno, significa, cuando hablamos del bautizo, la palabra griega es baptizo, es sumergir dentro de, o poner dentro de, o identificar con. Por eso es que entre los griegos había algo similar a lo que nosotros muchas veces hacemos como bautismo. Entre los griegos, para describir el teñido de una ropa, usaban esta palabra. En el idioma castellano, la palabra bautizo fue transliterada por bautismo. Cuando la leemos en la Biblia, no debemos buscar otro significado que no tiene. Comúnmente nosotros la asociamos con agua, pero muchas veces no tiene nada que ver con el agua. Plutarco, un filósofo griego, usaba esta palabra para referirse a la acción de sacar vino de una olla con una copa. Al proceso de sacar vino de esa olla con la copa le llamaba bautizar. La copa quedaba bautizada o identificada con el vino. Cada vez que ocurre esta palabra, se refiere a la misma cosa. No hay justificación para que sean 2 cosas distintas. 2 bautismos del Espíritu Santo. No se trata de cómo la usa la Iglesia Católica, ni de cómo la usamos los evangélicos, sino cómo la usa la Escritura. Eso es lo que es importante. Entonces veamos su predicción. Hay cinco pasajes que predicen el bautismo por el Espíritu Santo. Y entre ellos tenemos, por ejemplo, Mateo capítulo 3, versículo 11. ¿Quién es el que bautiza? Vamos a contestar esta pregunta. ¿Quién es el que bautiza? ¿Cuál es el significado? ¿Cómo es diferente el bautismo con fuego? Y vamos a ver estas respuestas en Mateo capítulo 3, versículo 11. Dice Mateo, y este es un pasaje muy utilizado por los pentecostales para hablar de ciertas manifestaciones o experiencias dentro del culto. Ellos hablan del bautismo por fuego cuando hacen ciertas cosas que verdaderamente, bíblicamente hablando, son carnales. Bueno, Juan dijo, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego.
Entonces notemos algo aquí enfocándonos en el versículo 11. ¿Quién es el que bautiza? Cuando dice yo, está hablando de Juan el Bautista. Él estaba bautizando en agua para o con el fin de arrepentimiento. ¿Qué arrepentimiento aquí significa? Cambiar de manera de pensar. Considerando que era el Cristo, considerando en este contexto quién era Cristo y confiar en Él. El que viene tras mí, cuando Él dice, dice, pero el que viene tras mí, Él está refiriéndose a Jesucristo. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Ahora, ¿cuál es el significado entonces? Veamos entonces cuál es el significado. ¿A quién estaba hablando Juan el Bautista? Él no estaba hablando con la iglesia, porque la iglesia ni siquiera había sido establecida en este contexto. Él estaba hablando con los judíos. En particular, estaba hablando a los fariseos y los saduceos. Eso lo vemos en el versículo 7 de Mateo 3. Les hablaba primero del bautismo en agua. El segundo bautismo de que habla Juan es el del Espíritu Santo. ¿Cuándo se da este bautismo entonces? Cuando se cree en Jesucristo. Está en futuro porque aún no había venido. Si usted nota el versículo, dice, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él los bautizará. Está hablando en tiempo futuro. Y aquí hay algo bien importante. En el griego, la preposición en puede usarse de tres formas. En, por y con. Por eso en la Reina Valera el texto en español dice en agua, en espíritu. Y en la Biblia latinoamericana dice con agua o con espíritu. Pero es el mismo significado, pero depende del contexto y de a quién se refiere. Por ejemplo, ser colocado o bautizado en el cuerpo de Cristo es lo mismo que ser identificado, bautizado con el cuerpo de Cristo. También se puede usar la palabra por, que significa agencia. En otra palabra, ¿quién es el agente que bautiza? Es el Espíritu Santo. Pero, ¿quién utiliza el agente? En este caso es Jesucristo. Así que Cristo nos bautiza por el Espíritu Santo. Note que es Cristo el que bautiza, porque el versículo dice, Él os bautizará. Es decir, Jesucristo nos bautizará con el Espíritu Santo. Por eso en el contexto aquí de Mateo 3, estaba hablando con los fariseos y era algo futuro en ese sentido. Ahora, ¿cómo es diferente el bautismo en fuego? Bueno, es sencillo, porque muchos apelan a Hechos capítulo 2, que ahí estaba hablando del bautismo de fuego, pero realmente no tiene nada que ver. En Hechos capítulo 2 los apóstoles fueron bautizados con el Espíritu Santo. Y necesitamos hacer un exégesis de este capítulo 2 en lugar de hacer una exégesis. Quiero explicar estas dos palabras porque son muy importantes. Hacer una exégesis es sacar la información de la Biblia. Ex significa fuera de, y cuando hablamos de exégesis, es meter la información a la Biblia para justificar mis pensamientos. Porque la palabra es meter. Nosotros tenemos que ser exégetas y no exégetas. El bautismo con el Espíritu Santo es el resultado de la primera venida de Cristo. El bautismo con fuego es el resultado de la segunda venida de Cristo. ¿Y cuál es lo que lo hace distinto? Para hablar en el versículo 11 del capítulo 3 de Mateo, la preposición o la intersección que hay entre Espíritu Santo y fuego es precisamente y, para hablar de que está diciendo dos cosas que son distintas. Es decir, en este versículo está hablando de dos tipos de bautismo. El primero, que habla del bautismo con el Espíritu Santo para aquellos que ponen su confianza en el Señor. Y en el segundo, de fuego,
Está hablando para aquellos que no ponen su confianza en el Señor. Y más adelante podemos aclarar estos asuntos. Por eso es importante ir a Marcos capítulo 1:8. ¿Cuándo ocurrirá este bautismo? ¿Y quién lo hará? Bueno, respondamos estas dos preguntas. Es el mismo pasaje paralelo refiriéndose al mismo evento, con un poco más de información con respecto a Juan el Bautista. Dice Marcos 1:8, yo a la verdad os he bautizado con agua. Juan está diciendo, yo ya los bauticé, pero él os bautizará con Espíritu Santo. Notan de que aquí él está hablando precisamente a aquellos que ponen énfasis en el bautizador, en este caso Jesucristo. Ahora, y si vamos a Lucas capítulo 3, versículo 16, respondamos dos preguntas. ¿Con qué se contrasta este bautismo? ¿Y es esto seguro? Bueno, veamos el contraste. Lucas capítulo 3, 16 dice, respondiendo Juan, diciendo a todos, yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado, él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Entonces, el bautismo del Espíritu Santo contrasta con el bautismo de fuego. Y ya lo mencioné anteriormente. El bautismo del o con o por el Espíritu Santo está en el tiempo futuro. Está en la voz pasiva. Esto significa que alguien hace la acción para que otro se beneficie. Y está en el modo indicativo, es decir, que esto indica una acción verdadera de alguien en beneficio de otro. Ahora, en Juan capítulo 1, versículo 33, dice, y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Entonces, si vemos aquí, desde el versículo 29 hasta el 34, tenemos un pasaje que habla acerca del mismo evento que hemos venido viendo en Mateo, en Marcos, en Lucas y ahora en Juan. ¿Quién es el que bautiza? Aquí dice, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese, es decir, en este caso era Jesucristo. Entonces, está en el tiempo presente porque el énfasis aquí es la persona que realiza el bautismo, y en este caso es Jesucristo. Pero vamos más un poquito ahondando el tema. En Hechos capítulo 1, versículos 4 y 5, respondamos dos preguntas. ¿Cuál es la promesa del Padre? ¿Y cuándo ocurrirá esto? La promesa del Padre la vemos en estos dos versículos. Y dice el versículo 4, y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oíste de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces, vemos aquí algo interesante en los versículos hasta el 9. Vemos quién está hablando aquí. En primer lugar, vemos que el que habla es Jesucristo. La segunda pregunta que debemos de hacernos es, ¿a quién está dirigiéndose él? Él está dirigiéndose a sus discípulos. Ahora la pregunta es, ¿eran creyentes o no eran creyentes? Por supuesto que eran creyentes. ¿Habían sido bautizados con el Espíritu Santo? No, ¿cómo lo sabemos? En el versículo 5 dice, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis en el futuro, seréis bautizados con el Espíritu Santo, y dice exactamente, dentro de no muchos días. Ellos no habían sido bautizados aún. Todavía no habían sido bautizados. Entonces, ¿cuál es la promesa del Padre aquí? En Juan capítulo 14, versículo 16 al 18, vemos algo interesante en cuanto a esto. En Juan capítulo 14, Jesús habló acerca de este mismo tema. Dice el versículo 16 del 14. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Él está hablando del Espíritu Santo aquí.
Y versículo 17, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Noten lo que dice, está con ustedes, pero estará dentro de ustedes. Ese en significa dentro de. Y dice, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Y es tan importante ver este contexto porque en Juan capítulo 14, en el versículo 26, vuelve a mencionar algo acerca de este evento de Hechos capítulo 1, versículo 4 al 5. Y en el versículo 26 dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Entonces este es el propósito o el ministerio del Espíritu Santo en los creyentes. Ahora, pero ¿quién está hablando aquí? En este contexto del versículo 26, está hablando Jesucristo. ¿A quién? A sus discípulos. ¿Y qué va a enviar según la promesa del Padre? ¿O quién lo va a enviar? En este caso es el Padre. Y si vemos en Juan capítulo 16, más adelante en el versículo 7, Jesús dice otra cosa interesante. En el versículo 7 dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Entonces, vemos aquí que estas palabras forman parte del discurso del aposento alto, antes de la crucifixión de Jesucristo. La promesa sería cumplida aproximadamente cuando dice Jesús allá en Hechos capítulo 1, versículo 5, Él dice, seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Él estaba hablando de los 50 días que estaba a partir de este momento que Él se iba al Padre a hablar acerca del Pentecostés en Hechos capítulo 2. Entonces veamos un poco acerca de su cumplimiento profético. Dentro del cumplimiento profético debemos de saber que el bautismo por el Espíritu Santo comienza en el día de Pentecostés. Esto es sustentado por varias cosas. Y vemos Hechos capítulo 2, versículo 1 al 4. Esto sucedió, como vimos en los versículos 4 y 5 de Hechos capítulo 1, dentro de no muchos días. Entonces, dice el versículo 2 1 al 4 del capítulo 2, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Ahora, es tan importante esto porque la pregunta es, ¿esto sucedió dentro de no muchos días? Y la respuesta es sí, sucedió en el día de Pentecostés. Esta era una de las 3 principales fiestas de los judíos. Se celebraba 50 días después de la Pascua. Esto lo vemos en Levíticos capítulo 23, versículos 15 al 16. Conmemoraban la entrega de la ley a Israel en el monte Sinaí. También se le llamaba la fiesta de las semanas en Deuteronomio capítulo 16, versículo 10. También se le llamaba la fiesta de la cosecha en Éxodo capítulo 23, 16. Y también se le llamaba el día de los primeros frutos en Números capítulo 28, versículo 26. Era una de las fiestas que más peregrinos traía a Jerusalén. Entonces, ¿qué involucraría esto? ¿O qué involucraba al Espíritu Santo? ¿O esto involucraba al Espíritu Santo? Bueno, sí, porque el versículo dice, si ustedes notan en el versículo 3 dice, y se le repartieron lenguas, se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Entonces, ¿involucraba el Espíritu Santo esto? Sí, porque ellos dicen que fueron todos llenos del Espíritu Santo. Entonces,
en Hechos capítulo 2, en el versículo 32 y 33, vemos que fue cumplido en el día de Pentecostés. Bueno, respondamos esta pregunta. En el versículo 32 y 33 dice, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Aquí está hablando Pedro en relación a la promesa del Padre acerca de enviar al Espíritu Santo. En el versículo 33 dice, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo. El Padre lo había prometido y aquí era el cumplimiento de esta promesa. Por eso, ¿qué fue cumplido en el día de Pentecostés? La promesa del bautismo con el Espíritu Santo. ¿Y para quién fue derramada? Bueno, fue derramada para todos los creyentes. Para todos los creyentes. Pero, ¿cómo sabemos que en el día de Pentecostés es cuando el Espíritu Santo bautizó a estos creyentes? Por eso es importante no obviar el contexto de Hechos, porque Hechos son los hechos del Espíritu Santo, no son asuntos doctrinales, sino la historia de cómo funcionó el inicio de la iglesia. Y cómo es que los ministerios del Espíritu Santo se dieron en estos hechos que Lucas cuenta en este libro. Entonces, la pregunta es, Hechos capítulo 11, versículo 15-17, responde la pregunta que hicimos anteriormente. ¿Fueron bautizados ellos con el Espíritu Santo? ¿Cómo lo sabemos? Bueno, lo vemos porque en el versículo 15 al 17 dice, y cuando comencé a hablar, aquí está hablando Pedro, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también. Está hablando sobre ellos, todos aquellos que habían escuchado el Evangelio, como sobre todos nosotros al principio. Entonces Pedro está refiriéndose a Hechos capítulo 2. Entonces me acordé, dice Pedro, de lo dicho por el Señor cuando dijo, Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Y él por eso está hablando acerca de estos hechos en el versículo 15, podemos responder entonces la pregunta. ¿Quién está hablando aquí? ¿Quién está hablando aquí? Pedro. ¿A quiénes estaba hablando? A los creyentes de Jerusalén. Él está narrándole lo que sucedió en la casa de Cornelio en Jope. ¿Y qué ocurrió cuando él estaba allá? Los de la casa de Cornelio, es decir, los gentiles, recibieron el Espíritu Santo. Esto sorprendió y dejó con la boca abierta a los judíos. Entonces, la pregunta es, ¿cómo se define este evento en el versículo 16? ¿Qué sucedió a Cornelio en Hechos capítulo 10 y a los apóstoles en Hechos capítulo 2? Bueno, como un evento real por el cual no hay que implorar, orar ni pedir. Es algo que sucedió y es algo que no se repitió o no se repite en un creyente, porque es algo que sucede en el momento de confiar. En el versículo 15, si retrocedemos, dice, y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu sobre ellos también. Pedro está diciendo que cayó el Espíritu Santo sobre ellos también. Él está hablando acerca de los gentiles. Y dice en el versículo como sobre nosotros al principio. ¿Al principio de qué? En el día de Pentecostés. En el versículo 16, Pedro dice, Cornelio fue bautizado con el Espíritu Santo. Dice, Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Entonces, Cornelio fue bautizado con el Espíritu Santo. Y en el 17, hemos creído, es una palabra importante aquí porque dice el versículo, si Dios pues le concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor. Esto es importante porque
el orden es que la persona debe de creer en Jesucristo, inmediatamente el Espíritu Santo viene sobre él. Entonces, por eso es una acción, está en el griego, está en el tiempo aoristo, para mencionar que es una acción completada en el pasado que no se vuelve a repetir. Es algo que sucede en un momento único, exclusivo, cuando se pone la fe en Jesucristo. Y no es algo que sucede cada vez que usted va al culto, como lo piensan los pentecostales. Esta está en la voz activa, porque es algo que sucede en una acción, y en el modo indicativo, porque es una verdad absoluta y esto no cambia. Entonces Cornelio no tuvo que pedir, orar o implorar por el Espíritu Santo. Él lo único que hizo, como dice aquí en el versículo 17, si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros los judíos, se está refiriendo Pedro, que hemos creído en el Señor, porque esta es la única condición. Por eso está en la voz activa, porque la persona lo único que debe hacer es creer en el Señor. Y el Espíritu Santo bautiza a la persona. No es algo que hay que orar, implorar o pedir en cada culto. Ahora, la pregunta es, ¿cómo se define este evento en el versículo 16? ¿Qué sucedió a Cornelio en Hechos 10 y a los apóstoles en Hechos capítulo 2? Bueno, como un evento real por el cual no hay que implorar, orar o pedir. Tú ya lo había mencionado anteriormente. Entonces respondamos la pregunta, ¿qué era necesario para recibir el don del Espíritu Santo con todas sus bendiciones? Sencillo. En el versículo, si retrocedemos, en el versículo 17 dice, si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor. Entonces, lo único que es necesario para recibir el don del Espíritu Santo con todas sus bendiciones es creer en Jesucristo solamente. Ahora, veamos su propósito. Su propósito lo vemos en 1 Corintios capítulo 12, versículos 12 al 13. ¿Cuál propósito? El propósito del bautismo por el Espíritu Santo. Que esta es una confusión bien seria y clara que tienen los carismáticos pentecostales, porque no entienden estas verdades acerca de los dones espirituales. Y más bien, el tema que Pablo trata en 1 Corintios es el problema del uso de los dones espirituales o la espiritualidad de los creyentes. Que ese es el tema general de esta carta. Y por eso es Pablo que estaba tratando de ordenar algunos desórdenes que había en la iglesia de Corinto. El versículo 12 del capítulo 12 dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son uno solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Entonces, veamos un poco acerca de la metáfora de la unidad y diversidad de la iglesia. En el versículo 12 se usa una metáfora o una comparación entre el cuerpo que es la iglesia o el cuerpo de Cristo en relación al cuerpo humano. Es decir, el cuerpo humano tiene muchos miembros y todos los miembros son parte del cuerpo. Así es la iglesia, aunque no todos son iguales en cuanto a funcionalidad, pero todos forman parte del cuerpo. Sus funciones son las diferentes. Entonces, hagamos la pregunta. ¿Qué analogía usa Pablo para describir la unidad de los creyentes con la diversidad en la iglesia? Bueno, la analogía que usa es el cuerpo humano. Él usa el cuerpo humano, así como en el cuerpo, dice Pablo, los miembros tienen diferentes funciones. En el cuerpo de Cristo los creyentes tenemos diferentes funciones. No todos son pastores, no todos son maestros, no todos son evangelistas, no todos son servidores, no todos son músicos, porque cada uno tiene su función en la iglesia. Y por eso Pablo usa esta analogía aquí. Y aquí vemos cómo se explica esto. Pero Cristo es la cabeza de la iglesia. El énfasis
del movimiento de un creyente alrededor del cuerpo de Cristo es a través de la regla y fe de práctica, que es la Biblia, es decir, la palabra de Dios. Y la iglesia la formamos todos aquellos que hemos confiado en Cristo. Por eso el versículo 12 dice, así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, así también Cristo. Cristo es la cabeza, y cada uno de nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo. Ahora, veamos su propósito entonces. Su propósito es en cuanto a el significado. Bueno, ¿qué significa entonces? Ya vimos la metáfora, hoy veamos el significado de la unidad con la diversidad. Esto lo vemos en el versículo 13. En el versículo 13, retrocediendo un poco, dice el versículo 13, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. No es que hay diferentes espíritus, es un solo espíritu, el mismo espíritu. Por eso el significado de la unidad y la diversidad responde a la pregunta, ¿quién es el agente de la unidad? ¿Cómo se produce esto? Bueno, el agente de la unidad es el Espíritu Santo. Por eso dice el versículo 13, por un solo espíritu, no hay ningún otro, es un solo espíritu. Y la otra pregunta es, ¿cómo se produce esto? Por el bautismo, por ser sumergido o por ser identificados con o puestos dentro de. Fuimos todos bautizados. Ahora, algo importante es, ¿qué es el bautismo por el Espíritu Santo? Bueno, es la obra sobrenatural de Dios por medio de la cual el creyente es sumergido, colocado o identificado en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Ahora, por eso es que este diagrama es importante entenderlo. En el momento que nosotros ponemos la fe sola en Cristo, según Juan capítulo 1, versículo 12, dice Juan capítulo 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces los que no creen en Jesucristo ni le reciben, ellos no pueden ser hijos de Dios, solo aquellos que reciben a Jesucristo como su Salvador y creen en Él. Esa es la única condición, creer o poner su fe sola en Jesucristo. Y cuando eso sucede, entonces venimos a formar parte de la familia de Dios. Ahora, hay algo importante que es distinto estar dentro de la familia de Dios, pero tener comunión con Dios, esto es distinto. Ahora, pero ¿qué es lo que sucede en el momento de poner la fe sola en Jesucristo? Sucede el bautismo por el Espíritu Santo y Él nos coloca en la familia de Dios. Eso es lo que sucede en el momento de la salvación. No como los pentecostales creen que pueden en el culto pedir el bautismo del Espíritu Santo y en el momento forman parte de la familia de Dios, pero cuando salen, tienen pensamientos absurdos que no son bíblicos. Entonces evaluemos un poco la confusión carismática en cuanto al bautismo del Espíritu Santo. No es nuestro propósito criticar a nadie ni hacer sentir mal a nadie, sino ver lo que dice la palabra de Dios para ser fieles al Señor. Para identificar la mentira necesitamos conocer la verdad. Y esa es la verdad, la que hemos apuntado anteriormente. Por eso respondamos la pregunta. ¿Qué es lo verdadero del bautismo por el Espíritu Santo? En primer lugar, que es para colocarnos dentro del cuerpo de Cristo, no para tener poder en la vida cristiana. Si ustedes notan, versículo 13 del capítulo 12, primera de Corintios, dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados. No dice que es para tener poder. Somos bautizados, colocados dentro del cuerpo de Cristo. Y aquí no hay distinción, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos, es decir, está disponible para todos aquellos que creen en el Señor Jesucristo. Entonces tiene que ver con nuestra posición en Cristo, no con nuestra condición. La segunda cosa que es importante es que es una realidad a cada creyente en este tiempo presente de la gracia, no solo para algunos. El versículo 13 sigue diciendo, dice que es para todos.
esclavos, libres, judíos, griegos, a todos, dice, se nos dio a beber del mismo espíritu. En tercer lugar, vemos que esto sucede en el momento de la salvación. No tiene que ser tiempo más tarde. 1 Corintios 2:13 y Hechos capítulo 11:17, que es el versículo que vamos a ver, dice, si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Entonces noten la condición, creer que hemos creído en el Señor Jesucristo. Esto por eso es que sucede en el momento de la salvación. La otra cosa que es importante ver es que esto no vuelve a suceder, pues ocurre de una vez para siempre. Y lo dice en el versículo 13 de Primera de Corintios que ya vimos. Ahora, no en cada culto o en cada vez que hay vigilia o ayuno, está en el tiempo aoristo, recuerden. Es una verdad que sucede en un punto de tiempo cuando se pone la fe sola en Jesucristo y en ese momento es bautizado. Esto no se vuelve a repetir. Ahora, en quinto lugar, esto es un hecho que debe producir gozo, no una emoción para ser experimentada. ¿Qué quiere decir esto? ¿Hay gozo en ustedes por haber sido bautizados por el Espíritu Santo? Nosotros deberíamos de darle gracias a Dios por haber hecho eso en nosotros. El gozo no es una emoción, sino una actitud de reconocer que hemos sido puestos en el cuerpo de Jesucristo. No se trata con emociones. En sexto lugar, esto no es una orden dada en la Biblia, pues es algo que sucede automáticamente en el momento de la salvación. Y en el versículo 13 ya aclaramos lo que sucede. Por eso es que nadie nos ordena ser bautizados con el Espíritu Santo, como lo hace Cash Luna, Guillermo Maldonado, Benny Hinn y otros que he escuchado. Por eso es que la orden es creer en el Señor Jesucristo. Y entonces somos bautizados con el Espíritu Santo. No hay ningún mandamiento de ser bautizado con el Espíritu Santo, es decir, pedirlo, ordenarlo, decretarlo o declararlo. No tiene nada que ver con eso. En séptimo lugar, esto no se evidencia en hablar en lenguas. En 1 Corintios capítulo 12:13, y este es un tema interesante, en el versículo 13, sobre todo en los versículos 27, dice el versículo 12-27, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Versículo 28. Y a unos Dios puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayunan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lengua. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todas lenguas? ¿Interpretan todos? ¿Ven ustedes el orden? Dice que a unos Dios puso en la iglesia primeramente apóstoles. Ese era el primer don de posición y autoridad o de rango. Y si ustedes ven que todos van bajando, primero, segundo, tercero, cuarto, y el último son las lenguas. Ahora, la respuesta es obvia aquí en este versículo, según el punto que estamos estudiando. El hablar en lengua no es una evidencia de ser bautizados con el Espíritu Santo. Esto también lo pueden hacer los hechiceros, lo pueden hacer los brujos, lo pueden hacer inclusive los inconversos. Esto no es necesariamente hablar en lengua una evidencia de ser bautizado o de ser lleno con el Espíritu Santo. Es más, ese es uno de los dones que menos importancia tenía porque es el último. Ahora, si el bautismo del Espíritu Santo fuera hablar en lengua, la respuesta a la pregunta sería sí, pero es obvio que no es así. Todos habían sido bautizados por el Espíritu. En 1 Corintios 12:13, por supuesto, pero no todos hablaban en lenguas. ¿Por qué? Porque si ustedes ven el rango de dones, el hablar en lengua es el menos importante en este pasaje que hemos visto. Número 8, entonces, esto no es diferente que el bautismo con el Espíritu,
del Espíritu Santo. Ahora, puede usarse con, por o en, que es lo mismo. Es decir, que no tiene ninguna diferencia. Ahora, ¿qué es lo no verdadero del bautismo por el Espíritu Santo? Lo no verdadero. Veámoslo. Esto no es lo mismo que el trabajo de regeneración del Espíritu Santo. ¿Qué dice Juan capítulo 3, versículos 5 al 7? Dice, respondiendo Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Y quiero aclarar este pasaje porque muchos también pentecostales hacen una exégesis de este pasaje. Cuando inmediatamente escuchan lo que es nacido de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu, y cuando ven agua, inmediatamente lo relacionan con el bautismo en agua. Y este no tiene nada que ver. ¿De qué está hablando el pasaje? El pasaje está hablando del nuevo nacimiento. Por eso el versículo 6 es bien claro y dice, lo que es nacido de la carne, es decir, nacido físicamente, de la carne es. Y cuando dice lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Él está hablando de dos tipos de nacimiento, el nacimiento físico y el nacimiento espiritual. Entonces Jesús apunta de que el que es nacido de la carne, carne es. Por eso él dice en el versículo 5, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Es decir, necesitan nacer físicamente, pero después necesitan nacer espiritualmente. Y ese es el contexto de este pasaje. Por eso es que somos nacidos de nuevo, regenerados. En este caso, los hermanos que fueron bautizados en el aposento alto ya habían sido regenerados, pero no habían sido identificados en el cuerpo de Cristo. Esta es la diferencia entre lo que pasó en el Pentecostés. Ahora, en segundo lugar, esto no es lo mismo que ser sellado por el Espíritu Santo. ¿Qué dice Efesios 1, 13, 14? En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Del versículo dice, fuimos todos sellados. Este es el símbolo de propiedad. El sello es algo que determina la propiedad de quién eres. Y en este caso, la propiedad somos de Dios. Ahora, en tercer lugar, esto no es lo mismo que el bautismo con fuego de Mateo capítulo 3, versículo 12, o Lucas capítulo 3, versículo 16 y 17. ¿Qué dice capítulo 3 de Mateo 11 y 12? Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Entonces, el bautismo de fuego será en el futuro para los incrédulos, pero no tiene que ver con los creyentes. Aquí, número 4, esto no es lo mismo que el bautismo en agua, de Mateo capítulo 3, 11, Marcos 1, 8 o Lucas 3, 16. No es lo mismo, esto es diferente. Marcos 1, 8 dice, yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. Noten que aquí está hablando de dos tipos de bautismo. Es más, en la Biblia se habla de 7 bautismos, no necesariamente 2, son 7 bautismos. Y algún día vamos a estudiar esto. Quinto, esto no es lo mismo que ser llenos del Espíritu Santo. ¿Qué dice Efesios capítulo 5, 18? No os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución. Hacen bien ser llenos del Espíritu Santo. También le llamamos la plenitud del Espíritu Santo en esto. Se obtiene por medio de permanecer en la vid. Es lo que explica Juan capítulo 15. Es decir, tener comunión con el Señor. La llenura debe de ser todo el tiempo, pero el bautismo del Espíritu Santo solo sucede una vez. La llenura es una realidad presente
pero el bautismo es una realidad pasada para el creyente. La llenura no es una verdad para todos. El bautismo es una verdad para cada creyente. La llenura es un mandato para el creyente. El bautismo del Espíritu Santo no es un mandato. Es algo que se recibe en el momento de la salvación. La llenura tiene que ver con la condición del creyente. El bautismo tiene que ver con la posición del creyente. La llenura se refiere a Cristo llenando nuestra vida y el bautismo se refiere a ser colocados en Cristo o en el cuerpo de Cristo. La llenura nos pone en comunión con Cristo. El bautismo nos pone en unión con Cristo. Son dos cosas distintas. Entonces, para finalizar, la diferencia la vemos aquí rápidamente en este asunto. Y ya lo mencioné anteriormente. Ustedes pueden verlo detenidamente los aspectos que he mencionado anteriormente. Ahora, en cuanto a la pregunta final, ¿ha sido usted alguna vez bautizado por el Espíritu Santo? Bueno, si ha puesto su fe sola en Jesucristo, usted ha sido bautizado una sola vez y para siempre. Pero si no, necesita confiar y poner su fe sola en Jesucristo. De otra manera, entonces estaría en un serio problema en cuanto al bautismo con el Espíritu Santo. Por eso es que es tan importante entender este tema acerca de las confusiones carismáticas y pentecostales que tienen estos movimientos acerca de estos temas. Por eso la invitación es estudiar este tema de las confusiones carismáticas a la luz de lo que la Biblia enseña y no poner o agregar la experiencia de los seres humanos a la Escritura. Esto es importante entenderlo. Entonces, mis estimados hermanos, este tema es muy importante y una recomendación estudiarlo detenidamente y viendo los versículos que hemos estudiado en este estudio. Que la paz de Dios sea para todos ustedes.